Bienvenidos a este pequeño video resumen de la segunda regla de nuestro material, el siervo como estudiante de la Biblia. En esta ocasión vamos a llegar a una verdad que es muy importante para la interpretación bíblica. Número 1, estudia cada pasaje considerando a quién fue escrito. Cuando nosotros entramos en este proceso de interpretar la Biblia, tenemos que tener bien claro que hay tres grupos espirituales que se diseminan en toda la Escritura. Tres grupos espirituales a los que podemos pertenecer si estamos en un tiempo histórico definido. Y también si pertenecemos a cierto linaje humano determinado. Entonces, no podemos pretender que toda la Biblia ha sido escrita para nosotros si nosotros formamos parte de uno de estos tres grupos espirituales. ¿Y cuáles son esos grupos? Bueno, el pasaje de 1 Corintios 10:32 nos va a definir que no debemos ser tropiezo, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Te recuerdo que este pasaje fue escrito en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando terminó de ser escrito, era vigente en nuestros tiempos, en el periodo de la gracia, donde nos encontramos, seguían siendo vigentes estos tres grupos: los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. Tres grupos a los que podemos pertenecer, pero no podemos pertenecer a los tres grupos. Esto es algo que debemos tener bien claro. ¿Qué hace que uno pertenezca a uno y otros a otro? Bueno, lo vamos a determinar en esta siguiente lección. Vamos a comenzar por el primer grupo, que son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas las naciones que no son parte del pueblo de Israel. ¿Dónde comienzan los gentiles? Tú vas a ver que el material también lo define, que prácticamente comienzan por Adán y Eva. Antes de Abraham, todo mundo era un gentil. Por lo tanto, algunos pasajes que fueron escritos en este tiempo entre Abraham y Adán y Eva son considerados escritura para los gentiles. Antes de que Abraham existiese, hay un libro precedente, y tú vas a ver que vamos a referirnos al libro de Job, que probablemente era contemporáneo con Abraham y del cual se desprenden algunos valores que son universales, que no aplican necesariamente para el pueblo de Israel, que no se ve mencionado en ninguno de sus capítulos, pero que sí aplican de forma general para todos aquellos que nos consideramos parte de las naciones. Ahora bien, entender que uno no es parte del pueblo de Israel es primordial, y también es importante saber por qué somos llamados gentiles o por qué venimos a ser parte de la iglesia de Dios. Porque históricamente hemos tomado algunas escrituras, y digo hemos en el sentido del cristiano tradicional, ha tomado algunas escrituras tratando de justificar que las promesas que están determinadas en la Biblia aplican en nuestros días a nosotros directamente, sobre todo aquellas que hablan de prosperidad económica, que son dadas principalmente a lo largo de la Biblia al pueblo de Israel. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que en principio, en teoría, si somos salvadoreños o si somos parte de América Latina, somos gentiles en primera instancia. Pero luego, al ir caminando en la vida, podemos llegar a ser parte de un segundo grupo espiritual. Nunca del pueblo judío. De hecho, cuando hablamos de los gentiles que quieren ser judíos, hay algunas escrituras que son muy duras acerca de ello. Los mal llamados judíos, o aquellos que dicen ser judíos pero no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice Apocalipsis. Hay una cantidad de advertencias en contra de querer encajar en un grupo que no nos corresponde, que deberíamos tomar muy en cuenta, y sobre todo si lo que estamos haciendo es tratando de apropiarnos de promesas que no nos corresponden. El segundo grupo, obviamente, son los judíos. Y aquí vamos a ir despacito viendo que desde Génesis 12 aparece la historia de Abraham, y todo el linaje de Abraham son considerados judíos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo hay algunas diferencias entre hebreo, israelita y judío? Y cómo sería muy bueno que lo conociera. Y hay que hacer el hincapié necesario para dejar este punto claro. Y las promesas que Dios le da a Israel y solamente pertenecen a Israel. Esto es importantísimo, porque esta regla se estudia principalmente para no confundir nunca a la iglesia de Dios, con el pueblo judío. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que yo te animo a que si estás enseñando este principio, si estás enseñando esta regla, te tomes todo el tiempo del mundo para dejar bien claro que hay una diferencia bíblica específica
hacia el pueblo judío o el pueblo de Israel y el pueblo de Dios llamado la iglesia en este tiempo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer algunas explicaciones en el material acerca del día de reposo, cómo el día de reposo es una diferenciación para el verdadero pueblo de Israel y las promesas que Dios le hizo a Abraham de prosperidad y de muchas bendiciones físicas pertenecen a Israel. ¿Cuáles porciones de la Biblia fueron escritas a judíos? Cómo algunos pasajes y algunos libros enteros han sido dedicados exclusivamente al pueblo judío. Es muy interesante entender para que no cometamos el error. Y fíjate que no estoy diciendo que uno no debe estudiar estos pasajes, que uno no debe estudiar estos libros, sino todo lo contrario. Cuando los estudies, debemos tomar en cuenta que al ser escritos en su momento histórico, no fueron escritos a nosotros. Y por lo tanto hay que pasar por un proceso de interpretación bíblica para obtener de él el principio eterno que va a poder aplicarse a mi vida. Pero no lo puedo aplicar directamente porque ahí comienzan nuestros problemas. El último grupo mencionado es la iglesia. Y este grupo es un grupo completamente abierto. Todo ser, voy a decirlo, todo ser humano puede formar parte de la iglesia, sea gentil o sea judío. No depende del linaje físico de las personas. Nacemos en un linaje físico. O somos descendientes de Israel o somos descendientes de cualquier otra nación. Y somos llamados, por supuesto, gentiles. Pero en este caso, la iglesia es un linaje espiritual. Si somos llamados hijos de Dios bajo la sangre de Cristo, entonces estamos en este grupo espiritual llamado la iglesia. No importa si eres un judío de nacimiento o si eres un gentil de nacimiento, todos pueden entrar a este grupo espiritual. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, obviamente, formado por todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Cuándo comienza la iglesia? Esto es muy interesante. Yo te quiero animar a que tomes el tiempo necesario para explicarle a tus alumnos que la iglesia surge en el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo del creyente. Hacerlo espiritualmente, por supuesto. El Espíritu Santo se ha movido en el Antiguo Testamento, yendo y viniendo sobre aquellos a los cuales tenía un propósito para influenciar, para empoderar. Pero ahora, en esta era, en este tiempo en que Jesús ha lavado nuestros pecados y nosotros bajo su señorío, tenemos la opción de volvernos templo y morada del Espíritu Santo, cosa que jamás en la historia sucedió en la Biblia anteriormente y probablemente no va a volver a suceder después que el tiempo de la iglesia se acabe. Por eso es muy importante entender que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47, explica que fue en el día de Pentecostés, ese día especial de una fiesta judía a donde el Espíritu Santo comenzó a morar en el creyente, que en un principio fueron todos judíos, pero Hechos nos narra paulatinamente cómo la puerta se va abriendo hacia Judea, hacia los samaritanos y luego hacia lo último de la tierra. Ahí entramos nosotros y es algo en lo que debemos regocijarnos. ¿Cuáles porciones fueron escritas a la iglesia? Tú vas a ver ahí que casi todas las epístolas de Pablo, Juan y sus epístolas y Apocalipsis del 1 al 3 está escrito, por supuesto, a la iglesia. ¿Qué implica entonces esto? Yo creo que aquí es también un tiempo donde puedes tomar un pequeño espacio y hacer conciencia. ¿Implica esto que al estudiar la Biblia debo hacer diferenciación en a qué grupo fueron escritos? Sí. ¿Qué implicaciones tiene para enseñarla? Bueno, que tenemos que tener cuidado cuando tomamos un pasaje que está escrito a un judío y tratemos de aplicarlo a nuestra vida directamente. Hay un principio eterno detrás que es completamente aplicable para nosotros, pero debemos darnos el tiempo, el espacio para estudiar correctamente a quién y por qué fue escrito. Y teniendo claro qué es lo que Dios ha revelado para este grupo, luego podemos tomar de ahí algo que puede ser comparable a algunas promesas que se han sido reveladas. En nuestro caso, que es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Hay muchas promesas dadas a Israel que también aplican para la iglesia, pero también hay algunas que no lo son. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al escoger algunos pasajes que vamos a enseñar. Debemos estudiar el Antiguo Testamento porque según 1 Corintios 10 es un ejemplo para nosotros. Todo lo que está escrito tiene el potencial de enseñarnos algo espiritual e importante en nuestro desarrollo. Así sea las leyes levíticas o los proverbios de Salomón o cualquier otro escrito de los profetas mayores o menores. Tiene el potencial de enseñarnos algo para nuestro crecimiento espiritual.
no debemos descuidarnos, pero debemos ser muy cuidadosos al momento de tomar, sobre todo, aquellas promesas que son para alguno de estos tres grupos bien diferenciados en la Biblia, diferentes y en el que solamente puedes estar en uno, en un tiempo específico de tu vida. O naciste judío y te quedaste judío, o recibes a Cristo siendo judío y te vuelves parte de la iglesia. O naciste gentil y eres gentil de las naciones y al creer en Cristo vienes a ser parte de la iglesia, pero no puedes estar en dos grupos al mismo tiempo. Esto también es importante entender. Cuando lo podemos comprender y cuando hemos tomado el tiempo para asimilar esto, toda la interpretación bíblica es mucho más fácil. Es muy probable que tus alumnos se sientan muy animados al entender esto, porque para serte bien honesto, hay algunas enseñanzas que se dan desde los púlpitos que son difíciles de entender si no se ven desde el crisol de a quién fueron escritas y por qué fueron escritas. Uno puede hacer una promesa que la Biblia dice, sacándola, por supuesto, de su contexto y ignorando a quién fue escrita, puedo decir cosas contrarias. Puedo decir, por ejemplo, que Dios quiere que yo tenga prosperidad y que la prosperidad es una señal de la mano de Dios sobre mí. Y también puedo decir que Dios nos ha llamado a tener todo lo necesario y solo el sustento y abrigo y estar contentos con eso. ¿Cómo se concilia esto? Entendiendo a quién fue escrito cada uno de los pasajes. Y así podemos tomar de toda la Biblia y de toda la Escritura lecciones que son prácticas y aplicables para nuestro crecimiento espiritual. Pero mientras no lo hagamos, corremos el peligro no solo de ser engañados, sino también de enseñar mala doctrina. Y el siervo de Dios debe conocer cómo estudiar la Biblia correctamente. Hasta aquí estamos llegando con la lección número 2 y yo te animo a seguir adelante con todo el empuje y la emoción, demostrándole a los alumnos cómo realmente el siervo de Dios es una persona hábil para cortar, para entender y para interpretar la palabra de Dios y que esto sea de beneficio propio y también para aquellos que lo escuchan. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente regla.